Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal. Señores, agárrense bien porque lo que está pasando hoy en Venezuela es delicado, fuerte y puede marcar un antes y un después. En estas últimas horas se han movido piezas que están dejando a mucha gente sin palabras. Hoy traemos información de última hora, datos que no están circulando en todos lados y que cuando usted los escuche va a entender por qué el país entero está en tensión. Lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela no es cualquier cosa. Es una situación que mantiene a muchos con los ojos abiertos y el corazón acelerado. Si está de pie, mejor siéntese, porque en el día de hoy tenemos declaraciones explosivas de Delcy Rodríguez, quien asegura que busca un diálogo con la oposición. Pero eso no se queda ahí. También se acaba de filtrar un audio que está sacudiendo el tablero político, donde se revela que cuando intentaron capturar a Nicolás Maduro, Estados Unidos habría dado apenas 15 minutos a Delcy, Diosdado Cabello y Padrino López para decidir si obedecían o enfrentaban consecuencias graves. Un audio que, señores, está dejando a más de uno completamente frío. Y por si fuera poco, también tenemos declaraciones recientes de Diosdado Cabello que están dando mucho de qué hablar, porque terminó admitiendo algo que durante años el chavismo trató de ocultar y que ahora sale a la luz. Hoy vienen informaciones fuertes, datos que usted tiene que conocer, detalles de lo que está pasando ahora mismo y de lo que podría ocurrir en las próximas horas en Venezuela. Así que póngase cómodo, quédese hasta el final y vamos a entrar de una vez en materia con las declaraciones de Delcy Rodríguez. Y quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, en su condición de presidente del Consejo de Soberanía y Paz de Venezuela, que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país. Sectores políticos coincidentes y sectores políticos divergentes, opositores políticos, y llame a un verdadero diálogo político con resultados concretos, inmediatos, y que ese diálogo político tenga un apellido, que sea diálogo político venezolano, donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá, ni desde Madrid, no. Sea un diálogo político venezolano, nacionalizado. Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela. Amigos, amigas, lo que estamos viendo en Venezuela en estos momentos es un momento político clave y las palabras de Delcy Rodríguez no pueden pasarse por alto. Hoy, Rodríguez, quien funge como presidenta interina del país, ha pedido al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y en su condición de presidente también del Consejo de Soberanía y Paz, que convoque de inmediato a todos los sectores políticos del país, tanto los afines como los divergentes, para un verdadero diálogo político con resultados concretos e inmediatos. Según sus declaraciones, este diálogo debe ser exclusivamente venezolano y no estar sometido a órdenes externas ni de Washington, ni de Bogotá, ni de Madrid, y debe realizarse por el bien común del país. Ahora bien, aquí es donde debemos leer entre líneas. Primero, el llamado al diálogo se da en un contexto de enorme inestabilidad política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina. Segundo, cuando alguien en medio de una crisis llama a diálogo, eso puede sonar bien, pero hay que preguntarse, ¿quiénes serán realmente incluidos? ¿Habrá garantías reales para la oposición? ¿O será un diálogo bajo términos que favorezcan a quienes hoy están en el poder? Porque en la política venezolana de los últimos años hemos visto repetidas veces llamados a diálogos que terminan siendo exclusivos o controlados, sin avances sustanciales en las libertades políticas o en la apertura democrática. Tercero, el hecho de enfatizar que no se impongan órdenes externas es un punto muy político. Si bien es cierto que la soberanía es fundamental para cualquier país,
En momentos de crisis tan profunda como la venezolana, también es real que actores internacionales tienen intereses y presiones que afectan directa o indirectamente la gobernabilidad. Entonces esa frase puede ser interpretada como una forma de reasegurar el control político interno más que una apertura genuina al diálogo plural. Además, la inclusión de un programa para la convivencia y la paz con un plan de 100 días donde se pretende mapear la violencia política y social suena bien, pero también es importante preguntarse cómo se va a implementar y quién tendrá voz en ese proceso. El llamado al diálogo no puede ser solo una estrategia retórica cuando hay una crisis estructural de legitimidad en las instituciones venezolanas, además de la enorme polarización política. La verdad es que un diálogo real requiere inclusión genuina de todos los sectores, especialmente aquellos que históricamente han sido marginados, garantías de que no habrá represión ni censura de opinión, transparencia en los procesos, compromiso claro, con una salida pacífica y democrática. Y sobre todo, un diálogo no puede ser solo para calmar tensiones, sino para resolver la profunda crisis de confianza política que vive Venezuela. En resumen, las palabras de Rodríguez pueden sonar esperanzadoras, pero aún falta ver si hay compromisos reales detrás de ese discurso y si efectivamente este llamado será un paso hacia soluciones duraderas para el pueblo venezolano o solo una frase más en medio del fuego político que vive el país. Bueno, señores, ¿qué opina usted sobre estas declaraciones de Delcy Rodríguez sobre que quiere dialogar con la oposición? Pero la noticia no termina aquí, señores, no se muevan de su pantalla, agárrense fuerte porque la bomba viene a continuación. El audio que se acaba de filtrar, señores, momentos antes de la captura de Nicolás Maduro, donde Estados Unidos le dio 15 minutos para que pensaran a Delcy Rodríguez, Padrino López y Diosdado Cabello. Escuchemos. En los escenarios que nos habíamos planteado que podría darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea no roja, púrpura, de atacar la capital que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar, de atacar y bombardear una ciudad de un país suramericano. Eso no está en nuestra historia. Y no lo digo con absoluto conocimiento, aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación además tan desigual. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes. Y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas, objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Alguien nos dijo, bueno, lo van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente. Y nosotros dijimos, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ellos. Cada paso que avanzamos o cada estrategia, nosotros la damos pensando en ellos. Y el tercer punto es preservar el poder político. Porque... Señores, lo que acabamos de escuchar de boca de Delcy Rodríguez es, sin exagerar, una de las declaraciones más delicadas que se han hecho en la política venezolana en mucho tiempo. Ella reconoce algo que cambia por completo el escenario, que nunca imaginaron que se cruzaría
una línea tan grave como atacar la capital, la ciudad que vio nacer a nuestro libertador Simón Bolívar. Según sus propias palabras, no se trató solo de una amenaza, sino de una acción salvaje y criminal en una confrontación desigual donde, dice ella, Venezuela estaría enfrentando a una potencia nuclear. Eso, de por sí, ya prende todas las alarmas. Porque no es lo mismo hablar de presión diplomática que hablar de bombardeos, secuestros, chantajes y ultimátums. Delcy afirma que desde el primer minuto que fue retenido el presidente, las amenazas fueron directas. A ella, a Diosdado Cabello y a Jorge Rodríguez les dieron apenas 15 minutos para responder o serían asesinados. Escuchen bien, 15 minutos. Y ella dice algo que suena fuerte para el discurso político, que estaban dispuestos a correr la misma suerte, que no actuarían con miedo sino con prudencia estratégica y con objetivos claros. Ahora, aquí es donde uno tiene que detenerse a pensar, porque una cosa es el discurso de resistencia y otra cosa es la realidad de un país que ya viene golpeado económica, social y políticamente. Cuando se habla de combate, de potencia nuclear, de rehenes y de preservar el poder político, no estamos oyendo palabras suaves. Estamos oyendo lenguaje de conflicto. Delcy enumera 3 objetivos. Primero, preservar la paz de la República. Segundo, rescatar a los rehenes, al presidente y a la primera combatiente. Y tercero, preservar el poder político. Y ese tercer punto es clave. Porque no solo se trata de proteger personas, sino de mantener el control del Estado en medio de una crisis extrema. Eso nos dice que el problema no es solo internacional, también es interno: estabilidad, legitimidad y gobernabilidad. Ella también admite que cada paso que dan lo hacen pensando en los secuestrados, que hay chantajes permanentes y que están caminando con cuidado para no empeorar la situación. Pero el pueblo escucha todo esto y se pregunta, ¿hasta dónde puede escalar este conflicto? ¿Qué significa realmente estar en combate? ¿Quién protege al ciudadano común mientras los grandes poderes se enfrentan? Porque cuando los gobiernos hablan de guerra, los que sufren primero no son los políticos, son los barrios, las familias, los trabajadores, los jóvenes. Por eso estas declaraciones no son solo retórica. Son un mensaje de que Venezuela está viviendo horas de tensión real, donde cualquier error puede tener consecuencias históricas. Aquí no se trata de asustar, se trata de entender la gravedad del momento. Cuando se mezcla poder, amenazas, soberanía y supervivencia política, el margen de maniobra se hace pequeño. Así que atención, pueblo venezolano, porque lo que viene no es rutina política. Es un tablero que se está moviendo rápido y cada pieza cuenta, y por eso no se muevan de la pantalla, porque en segundos vienen unas declaraciones fuertes de Diosdado Cabello que también están dando mucho de qué hablar. Hoy día sabe el pueblo que aquí no va a haber más traición. Sabe el pueblo que aquí estamos todos restiados con el mismo proyecto, el proyecto bolivariano, el proyecto de Chávez. Y estamos en la calle hoy para no para recordar la última traición, sino para celebrar la lealtad absoluta con el hermano presidente Nicolás Maduro y con Cilia Flores. Y hoy tenemos que mantenernos unidos, firmes. Fue un duro golpe, sin duda. Fue un duro golpe de tristeza, de rabia, de dolor, de frustración. Pero este pueblo no lo detiene nadie. El comandante Chávez decía, ¿qué es eso para nosotros? ¿Qué es eso para nosotros? ¿Qué es eso para el pueblo de Venezuela? Nada ni nadie nos va a detener. Amigos y amigas, lo que acabamos de escuchar de Diosdado Cabello es un mensaje cargado de simbolismo político y emocional. Cuando él dice que aquí no va a haber más traición y que están todos restiados con el proyecto bolivariano y con el legado de Chávez, no solo está hablando de disciplina partidaria, está hablando de cerrar filas en uno de los momentos más tensos que ha vivido el chavismo en años recientes.
Cabello no presenta esto como una simple concentración, sino como un acto de lealtad absoluta con Nicolás Maduro y con Cilia Flores. Y ahí hay un detalle importante: no es solo apoyo político, es respaldo personal en medio de una crisis que, según ellos, golpeó fuerte al poder. Él mismo lo reconoce, fue un golpe duro, de tristeza, de rabia, de dolor, de frustración. Eso no se dice por decirlo. Eso refleja que algo sacudió la estructura emocional del movimiento. Pero inmediatamente después viene el mensaje que siempre aparece en estos escenarios: resistencia, unidad y fuerza. Cuando cita a Chávez y pregunta ¿qué es eso para nosotros?, la respuesta es clara: nada ni nadie nos va a detener. Ese tipo de discurso cumple dos funciones. Primero, levantar la moral de los seguidores en momentos de incertidumbre. Cuando la gente siente que el piso se mueve, los líderes buscan convertir el miedo en identidad colectiva. Segundo, mandar un mensaje hacia afuera, que pese al golpe, el proyecto sigue en pie y no se va a fragmentar fácilmente. Ahora, aquí es donde viene el análisis más fino. Porque hablar de no más traición también implica que hubo desconfianza, fisuras, dudas internas, y cuando un liderazgo insiste tanto en la lealtad, muchas veces es porque la unidad está siendo puesta a prueba. También es importante entender que este tipo de mensajes no solo buscan emocionar, buscan disciplinar políticamente, mantener a la base cohesionada, evitar fracturas y proyectar fortaleza. Pero la gran pregunta que muchos venezolanos se hacen no es solo si el movimiento resiste, sino cómo resiste el pueblo común, cómo resiste la familia que quiere estabilidad, trabajo, tranquilidad, cómo se traduce esa lealtad en bienestar real, porque la fuerza política no se mide solo en discursos ni en concentraciones, se mide en la capacidad de proteger a la gente de las consecuencias de los conflictos de poder. Cuando Diosdado dice que este pueblo no lo detiene nadie, está apelando a una épica histórica. Pero esa épica solo tiene sentido si también se convierte en paz, en oportunidades y en futuro. En resumen, estas palabras de Cabello buscan transformar un golpe político en energía de resistencia, convertir la crisis en cohesión y reafirmar liderazgo en medio de la tormenta. Pero el verdadero desafío no es decir que nada los detiene. El verdadero desafío es demostrar que mientras resisten, también saben cuidar a su pueblo, porque un país no solo necesita fuerza, necesita rumbo. Hemos pasado por muchas situaciones. El miércoles yo puse un video del comandante Chávez, donde habla de la estrategia que usan los enemigos de la patria, los externos y los internos, para tratar de desmoralizarnos, para tratar de dividirnos. Tienen todo el aparato mediático, tienen plata y no tienen escrúpulos. Nosotros tenemos que hacernos de esa roca que dice Robexa. Somos una roca indestructible. Somos una roca que no la van a detener ni la van a poder destruir jamás. Jamás. Es la conciencia de un pueblo que ya firmó lo que tenía que firmar. Esta patria es venezolana. Esta patria le pertenece a los venezolanos. Esta patria es de todos y de todas las venezolanas. Y como se ha despertado, ustedes lo saben, una conciencia en venezolanos que no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Nunca han sido militantes, pero no permiten que su patria sea agredida. No permiten que de noche caigan unas bombas y maten a niños y maten a seres que no tienen nada que ver con un conflicto. Y reclaman también, hay que invitarlos, hay que sumarlos, para que esta lucha que se está dando ahora seamos capaces de emprenderla todos y todos los que queremos esta patria. Amigos y amigas, lo que acabamos de escuchar de Diosdado Cabello no es un discurso cualquiera. Es un mensaje que apunta directamente al ánimo del país, a la psicología colectiva de un pueblo que viene golpeado por años de crisis, confrontación y desconfianza. Cabello comienza reconociendo algo real. Venezuela ha pasado por muchas situaciones difíciles
Y por eso recuerdo un video de el comandante Chávez donde se hablaba de la estrategia de los enemigos de la patria, externos e internos, que según él buscan desmoralizar, dividir y quebrar la conciencia del pueblo usando medios, dinero y poder. Y aquí hay un punto importante. En los conflictos modernos ya no solo se pelea con armas, también se pelea con información, con rumores, con miedo, con manipulación emocional. La guerra hoy también es mediática, psicológica y social. Cuando Diosdado dice que hay que convertirse en una roca indestructible, no solo habla de resistencia política, habla de resistencia mental, de no dejarse arrastrar por el pánico, por la desesperanza o por la división. Él afirma que esta patria es venezolana, que le pertenece a los venezolanos y que hay una conciencia que se ha despertado incluso en personas que no son militantes de la revolución bolivariana, pero que no aceptan que se ataque al país, ni que caigan bombas sobre civiles, niños y gente que no tiene nada que ver con conflictos de poder. Y eso toca una fibra sensible, porque más allá de ideologías, partidos o simpatías, ningún venezolano quiere ver su tierra convertida en campo de batalla. Ningún padre quiere que un conflicto entre élites termine pagando el precio en sangre de inocentes. Cuando Diosdado habla de sumar a todos, a chavistas, no chavistas, independientes, está lanzando un mensaje de unidad nacional frente a una amenaza externa. Pero también ahí surge una pregunta clave. ¿Esa unidad será real y plural? ¿O será solo una unidad bajo una sola visión política? Porque una cosa es invitar y otra cosa es permitir pensar distinto, sin miedo, sin persecución, sin exclusión. También hay que leer entre líneas cuando se habla de enemigos internos. En la historia de Venezuela, esa frase muchas veces se ha usado para señalar disidentes, críticos, opositores. Y en momentos de tensión eso puede ser peligroso si no se maneja con responsabilidad. La defensa de la patria no puede convertirse en excusa para silenciar a la propia patria. Ahora bien, Diosdado también toca algo que conecta con mucha gente, que hay venezolanos que nunca fueron chavistas, pero que no permiten que su país sea humillado ni bombardeado. Y eso es cierto. El amor por la nación está por encima de cualquier partido. Hoy, Venezuela no necesita solo rocas que resistan, necesita puentes que unan, necesita cabeza fría, necesita más conciencia que propaganda. Porque cuando un país entra en lógica de confrontación permanente, el mayor riesgo no es el enemigo externo, es que los propios venezolanos terminen enfrentándose entre sí. En resumen, las palabras de Diosdado buscan fortalecer el ánimo, cerrar filas y levantar la moral del pueblo. Pero el verdadero reto será que esa roca no sea solo dura, sino también justa, inclusiva y consciente. Porque la patria no se defiende solo con discursos fuertes, sino con decisiones que protejan de verdad a su gente.